El Salvador nos va a poner las estrofas de la Internacional Comunista. Del mundo, que llenos esclavos sin pan, y vivimos todos unidos, viva la Internacional, renovamos todas las naves, qué pobreza tiene el partido. Se va de la época de la batalla.
Bueno, bueno, muy bien, la parte de los himnos. Vamos a dar inicio a las oratorias en el día de hoy. En un principio tenemos a Belén, camarada de la UJC. Belén, ¿eh? Hoy voy a leer un poema de Pablo Neruda que se llama Mi partido. Ahí me has dado la fraternidad, el que no conozco, me has agregado todos los que viven, me has vuelto a dar la patria como en un nacimiento, me has dado libertad que no es solitario, me enseñaste a encender la bondad como el fuego, me diste la rectitud que necesita el árbol, me enseñaste a ver la unidad y la diferencia de los hombres, me mostraste como el dolor de un ser ha muerto de todos, me enseñaste a dormir en las camas duras de mis hermanos, me hiciste construir sobre la realidad como sobre una roca, me hiciste adversario del malvado y muro político. Ver la claridad del mundo y la posibilidad de la alegría. Me has hecho indestructible porque contigo no termino en mí mismo. Pablo Neruda, canto general. Gracias, compañera. Hola. Está complicado. Bueno, tras el hermoso poema de Pablo Neruda que nos acaba de compartir la camarada de la UJC, vamos a dar paso a la oratoria principal a cargo de Sebastián Denes, secretario general de organización del Partido Comunista. Hola. Queridos compañeros, queridos camaradas, una vez más, a 21 años de la fundación del nuevo Partido Comunista, un 17 de abril de 2004, y a 27 años de surgimiento, de liberarse en esta etapa histórica, nos reunimos en esta plaza para rendir homenaje a los 8 obreros uruguayos, frente amplistas y comunistas, mártires de la 20 presentes. Rendimos modesto homenaje a Luis Mendiola, Raúl Gancio, Elman Fernández, Ricardo González, Rubén López, José Abreu, Justo Washington Sena y Héctor Cervelli, mártires de la 20, mártires de la clase obrera y del pueblo. Recordamos también a José Machado, a Enrique Vintén Rodríguez y a Ernesto Fernández el peluquero, sobrevivientes ese día. 11 obreros estaban ese día en el local, haciéndole resguardo, sin ninguna clase de armas de fuego. Obreros y militantes comunistas de las fábricas y barriadas de toda la zona. Los hechos de la 20 fueron una masacre, donde el aparato represivo representado por las Fuerzas Armadas y efectivos policiales emplearon ese día más de 500 hombres armados, recurriendo incluso a una ametralladora postada en el viaducto, recurriendo a ratoneras en casas linderas. Todo para enfrentar a obreros desarmados, pero con conciencia de clase. Ese día, las clases dominantes uruguayas, representadas a nivel político partidario en los partidos Colorado y Nacional, que votaron días antes la ley de estado de guerra interno, ejecutaron una auténtica provocación contra la clase obrera y los comunistas. Ese día intentaron ejecutar un montaje que manchara el honor
de la clase obrera y del Partido Comunista. ¿Qué es hablar de los mártires de la 20? Hablar de los mártires de la 20, rendirles homenaje, es hablar del conflicto de Ferrosmal en 1955, cuando un infiltrado asesinó a la obrera María del Carmen Díaz, mártir obrera metalúrgica. Es hablar de los primeros consejos de salarios en las décadas de los 40 y 50. Es hablar de las primeras ocupaciones de los lugares de trabajo, como un derecho legítimo de todo trabajador ante la superexplotación, la productividad capitalista y el abuso patronal. Es referirnos a dirigentes obreros como Rosario Pietrarroya, como Gerardo Cuesta, como Enrique Rodríguez, como Gerardo Gatti, como León Duarte. Es hablar de Nervión, donde trabajaban 3 de los mártires de la 20. Es hablar de Codarbi, donde trabajaba Raúl Ganci. Es hablar de Vidisplan, de la fábrica de Portland, donde llegaron a trabajar 4.000 obreros. Es hablar de las textiles del Paso Molino, de Pueblo Victoria, de la refinería de ANCAP. En toda la zona del seccional 20, en ese entonces, llegaron a existir más de 100 centros de concentración obreros, entre fábricas, talleres, las metalúrgicas, las textiles, la química, el vidrio. Hoy 2025, una ruina queda en la zona en comparación con aquel entonces, producto del modelo de plaza financiera y de servicios que la dictadura cívico-militar fascista intentó instalar a sangre y fuego, derramando sangre proletaria y revolucionaria, instalando un modelo de lavado de dinero funcional a los intereses del imperialismo y sus organismos financieros internacionales, el BID, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Hablar de los mártires de la 20 es hablar del Cerro y de Fraiventos, del Frigorífico Nacional, del SWIFT, del Castro, del Anglo, de la lucha de obreros de la carne, de la conciencia proletaria inconveniente para los intereses oligárquicos y de las acciones de esta clase oligarca para expulsar los frigoríficos y centros obreros hacia el interior del país durante la dictadura. Nuestro recuerdo para los mártires de la 20: Rubén Paleo, César Muñoz, Justo Páez, Walter Mota, Raúl Denis y Nuble Chic. Es hablar de la unidad de la ciudad y el campo, despoblado sistemáticamente por los intereses del monopolio e imperialistas. Es hablar de la lucha de los trabajadores de la caña de azúcar de Artigas, en la necesidad imperiosa de la unidad sin exclusiones del proletariado con el campesinado, del proletariado con las capas medias urbanas y rurales. Hablar de los mártires de la 20 es hablar de la heroica huelga general protagonizada por la clase obrera y el pueblo en 1973 como respuesta al golpe de Estado. Respuesta que tuvo como ingredientes la huelga con ocupación de los lugares de trabajo, siendo el territorio de la 20 uno de sus protagonistas. Es también referirnos a una clase obrera internacionalista, antiimperialista. Hablar de los mártires de la 20 es hablar de paz con justicia social en el mundo, de denunciar la guerra de rapiña imperialista perpetrada por la OTAN y condenar el genocidio del pueblo palestino en los territorios de la Franja de Gaza. Solidaria con Cuba revolucionaria, con el mundo revolucionario de ayer y de hoy. Hablar de ellos es también hablar de la necesidad de verdad y justicia, por el esclarecimiento de la masacre de la 20 y por los detenidos desaparecidos. Sin dudas, hablar de los mártires de la 20 es hablar del Partido Comunista encabezado por Rodney Arizmendi, del 16 Congreso de 1955, trazándose en el mismo una orientación revolucionaria que aplique el método marxista-leninista a la realidad nacional, que ante la dispersión y división proletaria se proponga la unidad política y programática, que ante la unidad con exclusiones predominante, que ante el anticomunismo se proponga la práctica de la unidad
y a la vez de la confrontación, que se proponga la unidad sin exclusiones, que se proponga el fortalecimiento del Partido Comunista como el problema cardinal de la Revolución Uruguaya, aportando esa orientación revolucionaria que exista una central única, la CNT, y a que exista unidad de la izquierda con el Frente Amplio. Es hablar del entrelazamiento entre la clase obrera revolucionaria y la intelectualidad crítica y revulsiva, expresada en el ingeniero José Luis Macera y tantos otros. Hablar de los mártires de la 20 es hablar de la juventud insurgente, es hablar de la juventud comunista ocupando liceos y la UTU junto al movimiento estudiantil, enfrentando la ofensiva neoliberal del 90, organizando la unidad de la juventud frente amplista. Es hablar de la juventud comunista marchando con antorchas y banderas desplegadas hacia la 20 en su honor. Es hablar de los campamentos y picnic, con cientos de adolescentes y jóvenes reclamando el derecho al esparcimiento. Es hablar de esa UJC que hace 21 años tuvo la conciencia de la necesidad de que exista Partido Comunista y forjó marxista, leninista, arismendista. De la herramienta. Se debe materializar la unidad sin exclusiones. Se deben defender las herramientas del pueblo, el Frente Amplio y el PCNT. Hablar de ellos en las circunstancias de la instalación de un nuevo gobierno del Frente Amplio es hablar de los desafíos obreros y populares, por el salario, por fuentes de trabajo reales, por los derechos a la educación, a la salud, a la vivienda. Es hablar también de cambios profundos que desmantelen el actual modelo parasitista que lleva a la cárcel y a la muerte a miles de jóvenes y se permita abrir paso al desarrollo de un país con real soberanía, entrelazado a los intereses de nuestros hermanos pueblos del continente, del necesario protagonismo revolucionario que deben jugar los trabajadores. Hablar de los mártires de la 20 es hablar de la necesidad de autoconstruir y fortalecer al nuevo Partido Comunista en su 21 aniversario. Es hablar de la necesidad de una sociedad en donde no existan explotados ni explotadores. Es la hora del pueblo, crecer con justicia social, que viva el 21 aniversario del nuevo Partido Comunista. Mártires de la 20 presentes ahora y siempre. Bueno, damos gracias a las palabras del camarada Sebastián. Para ir terminando jornada, vamos a pasar a la tradicional ofrenda de flores. A ver, que las tenemos las flores. Invitamos a los participantes a que se vayan arrimando y frente a la plaqueta recordemos como cada año a nuestros mártires. Muchas gracias a todos.